El noble óctuple sendero. Un libro de Bhikkhu Bodhi. Capítulo 3. Intención correcta. Samma Sankappa. El segundo factor del camino se llama en Pali Samma Sankappa, que traduciremos como recta intención. El término a veces se traduce como pensamiento recto, interpretación que puede aceptarse si añadimos la salvedad de que en el presente contexto la palabra pensamiento se refiere específicamente al aspecto intencional o conativo de la actividad mental, quedando el aspecto cognitivo cubierto por el primer factor, la visión correcta. Sin embargo, sería artificial insistir demasiado en la división entre estas dos funciones. Desde la perspectiva budista, los aspectos cognitivo y propositivo de la mente no permanecen aislados en compartimentos separados, sino que se entrelazan e interactúan en estrecha correlación. Las predilecciones emocionales influyen en los puntos de vista, y los puntos de vista determinan las predilecciones. Así, una visión penetrante de la naturaleza de la existencia, adquirida a través de una profunda reflexión y validada mediante la investigación, trae consigo una reestructuración de los valores que pone la mente en movimiento hacia objetivos acordes con la nueva visión. La aplicación de la mente necesaria para alcanzar esos objetivos es lo que se entiende por recta intención. El Buda explica que la intención correcta es triple: la intención de renuncia, la intención de buena voluntad y la intención de inofensividad. Las tres se oponen a tres tipos paralelos de intención incorrecta: la intención gobernada por el deseo, la intención gobernada por la mala voluntad y la intención gobernada por la agresividad. Cada tipo de intención correcta contrarresta el tipo correspondiente de intención incorrecta. La intención de renuncia se opone a la intención de deseo. La intención de buena voluntad se opone a la intención de mala voluntad. Y la intención de inofensividad contrarresta la intención de nocividad. El Buda descubrió esta doble división del pensamiento en el periodo anterior a su iluminación. Véase Majjhima Nikaya 19. Mientras se esforzaba por liberarse, meditando en el bosque, descubrió que sus pensamientos podían distribuirse en dos clases diferentes. En una ponía los pensamientos de deseo, mala voluntad y nocividad. En la otra los pensamientos de renuncia, buena voluntad e inofensividad. Siempre que notaba surgir en él pensamientos de la primera clase, comprendía que esos pensamientos conducen al daño para uno mismo y para los demás, obstruyen la sabiduría y alejan del nibbana. Reflexionando de este modo, expulsaba tales pensamientos de su mente y les ponía fin. Pero siempre que surgían pensamientos del segundo tipo, entendía que eran beneficiosos, conducentes al crecimiento de la sabiduría, ayudaban a alcanzar el nibbana. Así, fortalecía esos pensamientos y los llevaba a su fin. La recta intención reclama el segundo lugar en el camino, entre la recta visión y la tríada de factores morales que comienza con la recta palabra, porque la función intencional de la mente forma el vínculo crucial
que conecta nuestra perspectiva cognitiva con nuestros modos de compromiso activo en el mundo. Por un lado, las acciones siempre remiten a los pensamientos de los que surgen. El pensamiento es el precursor de la acción, dirigiendo el cuerpo y la palabra, incitándolos a la actividad, utilizándolos como instrumentos para expresar sus objetivos e ideales. Estos objetivos e ideales, nuestras intenciones, se remontan a su vez a las opiniones predominantes. Cuando prevalecen opiniones erróneas, el resultado es una intención errónea que da lugar a acciones malsanas. Así, quien niega la eficacia moral de la acción y mide los logros en términos de ganancia y estatus, no aspirará a otra cosa que a la ganancia y el estatus, utilizando cualquier medio que pueda para adquirirlos. Cuando estas aspiraciones se generalizan, el resultado es el sufrimiento, el tremendo sufrimiento de los individuos, los grupos sociales y las naciones que buscan la riqueza, la posición y el poder, sin tener en cuenta las consecuencias. La causa de las interminables peticiones, conflictos, injusticias y opresiones no reside fuera de la mente. Son sólo manifestaciones de intenciones, fruto de pensamientos impulsados por la codicia, el odio y el engaño. Pero cuando las intenciones son correctas, las acciones serán correctas, y para que las intenciones sean correctas, la garantía más segura son las opiniones correctas. Quien reconoce la ley del karma, que las acciones traen consecuencias retributivas, enmarcará sus actividades de acuerdo con esta ley. Así, sus acciones, expresión de sus intenciones, se ajustarán a los cánones de la conducta correcta. El Buda resume sucintamente la cuestión cuando dice que para una persona que tiene una visión equivocada, sus actos, palabras, planes y propósitos basados en esa visión conducirán al sufrimiento, mientras que para una persona que tiene una visión correcta, sus actos, palabras, planes y propósitos basados en esa visión conducirán a la felicidad. Puesto que la formulación más importante del punto de vista correcto es la comprensión de las 4 nobles verdades, se deduce que este punto de vista debería determinar de algún modo el contenido de la recta intención. De hecho, así es. Comprender las 4 verdades en relación con la propia vida da lugar a la intención de renuncia. Comprenderlas en relación con otros seres da lugar a las otras 2 intenciones correctas. Cuando vemos cómo nuestra propia vida está impregnada de dukkha y cómo este dukkha deriva del ansia, la mente se inclina hacia la renuncia, hacia el abandono del ansia y de los objetos a los que nos ata. Luego, cuando aplicamos las verdades de forma análoga a otros seres vivos, la contemplación alimenta el crecimiento de la buena voluntad y la inofensividad. Vemos que, al igual que nosotros, todos los demás seres vivos quieren ser felices y que al igual que nosotros están sujetos al sufrimiento. La consideración de que todos los seres buscan la felicidad hace que surjan pensamientos de buena voluntad, el deseo amoroso de que estén bien, felices y en paz.
La consideración de que los seres están expuestos al sufrimiento hace que surjan pensamientos de inofensividad. El deseo compasivo de que se liberen del sufrimiento. En el momento en que comienza el cultivo del noble sendero óctuple, los factores de la visión correcta y la intención correcta comienzan a contrarrestar las tres raíces insalubres. A la ilusión, la principal contaminación cognitiva, se opone la visión correcta, la semilla naciente de la sabiduría. La erradicación completa de la ilusión solo tendrá lugar cuando la visión correcta se desarrolle hasta la etapa de la realización plena, pero cada destello de comprensión correcta contribuye a su destrucción final. Las otras dos raíces, siendo contaminaciones emotivas, requieren oposición a través de la reorientación de la intención, y así encuentran sus antídotos en pensamientos de renunciación, buena voluntad e inofensividad. Dado que la codicia y la aversión están profundamente arraigadas, no ceden fácilmente. Sin embargo, el trabajo de superarlas no es imposible si se emplea una estrategia eficaz. El camino ideado por el Buda utiliza un enfoque indirecto. Procede abordando los pensamientos a los que dan lugar estas impurezas. La codicia y la aversión afloran en forma de pensamientos, por lo que pueden erosionarse mediante un proceso de sustitución de pensamientos, sustituyéndolos por los pensamientos opuestos a ellos. La intención de renuncia proporciona el remedio a la codicia. La codicia se manifiesta en pensamientos de deseo, como pensamientos sensuales, adquisitivos y posesivos. Los pensamientos de renuncia brotan de la raíz sana de la no codicia, que activan siempre que se cultivan. Puesto que los pensamientos contrarios no pueden coexistir, cuando los pensamientos de renuncia se despiertan, desalojan los pensamientos de deseo, causando así que la no codicia reemplace a la avaricia. Del mismo modo, las intenciones de buena voluntad e inofensividad ofrecen el antídoto contra la aversión. La aversión se manifiesta ya sea en pensamientos de mala voluntad, como pensamientos de ira, hostilidad o resentimiento, o en pensamientos de daño, como impulsos de crueldad, agresión y destrucción. Los pensamientos de buena voluntad contrarrestan la primera salida de la aversión. Los pensamientos de inofensividad la segunda salida, extirpando así la raíz malsana de la aversión misma. La intención de la renuncia. Buda describe su enseñanza como contraria al camino del mundo. El camino del mundo es el camino del deseo, y los no iluminados que siguen este camino fluyen con la corriente del deseo, buscando la felicidad, persiguiendo los objetos en los que imaginan encontrarán la plenitud. El mensaje de renuncia de Buda afirma exactamente lo contrario. Hay que resistirse a la atracción del deseo y finalmente abandonarla. El deseo debe ser abandonado, no porque sea moralmente malo, sino porque es la raíz del sufrimiento. Así, la renuncia, el alejamiento del ansia y de su afán de gratificación,
se convierte en la clave de la felicidad, de la liberación del apego. Buda no exige que todo el mundo abandone la vida hogareña por el monasterio, ni pide a sus seguidores que desechen todos los placeres sensoriales en el acto. El grado de renuncia de una persona depende de su disposición y situación, pero lo que sigue siendo un principio rector es que el logro de la liberación requiere la erradicación completa del ansia, y el progreso en el camino se acelera en la medida en que uno supera el ansia. Liberarse de la dominación del deseo puede no ser fácil, pero la dificultad no anula la necesidad. Puesto que el ansia es el origen de dukkha, poner fin a dukkha depende de eliminar el ansia, y eso implica dirigir la mente hacia la renuncia. Pero es justo en este punto, cuando uno intenta abandonar el apego, cuando se encuentra con una poderosa resistencia interior. La mente no quiere renunciar a los objetos a los que se aferra. Durante tanto tiempo ha estado acusada de ganar, agarrar y retener, que parece imposible romper estos hábitos mediante un acto de voluntad. Uno puede estar de acuerdo con la necesidad de la renuncia, puede querer dejar atrás el apego, pero cuando la llamada suena, la mente retrocede y continúa moviéndose en las garras de sus deseos. Surge entonces el problema de cómo romper las cadenas del deseo. El Buda no ofrece como solución el método de la represión, el intento de ahuyentar el deseo con una mente llena de miedo y aversión. Este enfoque no resuelve el problema, sino que solo lo empuja bajo la superficie, donde continúa prosperando. La herramienta que Buda ofrece para liberar la mente del deseo es la comprensión. La verdadera renuncia no consiste en obligarnos a renunciar a cosas que aún apreciamos interiormente, sino en cambiar nuestra perspectiva sobre ellas para que dejen de atarnos. Cuando comprendemos la naturaleza del deseo, cuando lo investigamos de cerca con atención aguda, el deseo se desvanece por sí mismo, sin necesidad de luchar. Para comprender el deseo de tal manera que podamos liberarnos de su dominio, tenemos que ver que el deseo está invariablemente ligado a dukkha. Todo el fenómeno del deseo, con su ciclo de deseo y gratificación, depende de nuestra forma de ver las cosas. Permanecemos esclavizados al deseo porque lo vemos como nuestro medio para alcanzar la felicidad. Si podemos ver el deseo desde un ángulo diferente, su fuerza disminuirá, lo que nos llevará a la renuncia. Lo que se necesita para alterar la percepción es algo llamado consideración sabia, yoniso manasikara. Al igual que la percepción influye en el pensamiento puede influir en la percepción. Nuestras percepciones habituales están teñidas de consideración imprudente, ayoniso manasikara. Por lo general, solo nos fijamos en la superficie de las cosas. Las analizamos en función de nuestros intereses y deseos inmediatos. Rara vez indagamos en las raíces de nuestras implicaciones o exploramos sus consecuencias a largo plazo.
Para enderezar esta situación es necesario reflexionar sabiamente y examinar el trasfondo oculto de nuestras acciones, explorar sus resultados, evaluar la valía de nuestros objetivos. En esta investigación, nuestra preocupación no debe ser lo agradable, sino lo verdadero. Tenemos que estar preparados y dispuestos a descubrir lo que es verdad, incluso a costa de nuestra comodidad. Porque la verdadera seguridad siempre está del lado de la verdad, no de la comodidad. Cuando el deseo se examina de cerca, descubrimos que está constantemente ensombrecido por dukkha. A veces dukkha aparece como dolor o irritación. A menudo se oculta como una constante tensión de descontento. Pero ambos, deseo y dukkha, son concomitantes inseparables. Podemos confirmarlo por nosotros mismos, considerando el ciclo completo del deseo. En el momento en que surge el deseo, crea en nosotros una sensación de carencia, el dolor de la necesidad. Para acabar con este dolor, luchamos por satisfacer el deseo. Si nuestro esfuerzo fracasa, experimentamos frustración, decepción y a veces desesperación. Pero ni siquiera el placer del éxito es incondicional. Nos preocupa perder el terreno ganado. Nos sentimos impulsados a asegurar nuestra posición, a salvaguardar nuestro territorio, a ganar más, a subir más alto, a establecer controles más estrictos. Las exigencias del deseo parecen no tener fin, y cada deseo exige lo eterno. Quiere que las cosas que obtenemos duren para siempre. Pero todos los objetos del deseo son impermanentes. Ya se trate de riqueza, poder, posición u otras personas, la separación es inevitable, y el dolor que acompaña a la separación es proporcional a la fuerza del apego. El apego fuerte produce mucho sufrimiento. El poco apego produce poco sufrimiento. El nulo apego no produce sufrimiento. Contemplar el dukkha inherente al deseo es una forma de inclinar la mente hacia la renuncia. Otra forma es contemplar directamente los beneficios que se derivan de la renuncia. Pasar del deseo a la renuncia no es, como podría imaginarse, pasar de la felicidad a la pena, de la abundancia a la indigencia. Es pasar de los placeres groseros y enredantes a una felicidad y paz exaltadas, de una condición de servidumbre a una de autodominio. El deseo, en última instancia, engendra miedo y tristeza, pero la renuncia da intrepidez y alegría. Promueve la realización de las 3 etapas del triple entrenamiento, purifica la conducta, ayuda a la concentración y alimenta la semilla de la sabiduría. De hecho, todo el curso de la práctica, de principio a fin, puede verse como un proceso evolutivo de renuncia que culmina en el nirvana como la etapa última de renuncia. El abandono de todos los fundamentos de la existencia. Sabupadi Patinissaga. Cuando contemplamos metódicamente los peligros del deseo y los beneficios de la renuncia,
alejamos gradualmente nuestra mente del dominio del deseo. Los apegos se desprenden como las hojas de un árbol, de forma natural y espontánea. Los cambios no se producen de repente, pero cuando hay una práctica persistente, no hay duda de que llegarán. Mediante la contemplación repetida, un pensamiento desplaza a otro. La intención de renuncia desplaza a la intención de deseo. La intención de la buena voluntad. La intención de buena voluntad se opone a la intención de la mala voluntad, a los pensamientos gobernados por la ira y la aversión. Como en el caso del deseo, hay dos formas ineficaces de manejar la mala voluntad. Una es ceder a ella, expresar la aversión mediante acciones corporales o verbales. Este enfoque libera la tensión, ayuda a sacar la ira de nuestro sistema, pero también plantea ciertos peligros. Engendra resentimiento, provoca represalias, crea enemigos, envenena las relaciones y genera karma malsano. Al final, la mala voluntad no sale del sistema, sino que desciende a un nivel más profundo, donde continúa viciando los pensamientos y la conducta. El otro enfoque, la represión, tampoco consigue disipar la fuerza destructiva de la mala voluntad. Simplemente le da la vuelta y la empuja hacia adentro, donde se transforma en desprecio hacia uno mismo, depresión crónica o tendencia a estallidos irracionales de violencia. El remedio que el Buda recomienda para contrarrestar la mala voluntad, especialmente cuando el objetivo es otra persona, es una cualidad llamada en Pali metta. Esta palabra deriva de otra que significa amigo, pero metta significa mucho más que simple amistad. Yo prefiero traducirla por el compuesto bondad amorosa, que capta mejor el sentido deseado, un intenso sentimiento de amor desinteresado por otros seres que se irradia como una preocupación sincera por su bienestar y felicidad. Metta no es solo buena voluntad sentimental, ni una respuesta consciente a un imperativo moral o a un mandato divino. Debe convertirse en un sentimiento interior profundo, caracterizado por una calidez espontánea, más que por un sentido de obligación. En su apogeo, metta se eleva a las alturas de un Brahma Vihara, una morada divina, una forma total de ser, centrada en el deseo radiante del bienestar de todos los seres vivos. El tipo de amor que implica metta debe distinguirse del amor sensual, así como del amor que implica el afecto personal. El primero es una forma de ansia, necesariamente autodirigida. Mientras que el segundo todavía incluye cierto grado de apego. Amamos a una persona porque nos proporciona placer, pertenece a nuestra familia o grupo o refuerza nuestra propia imagen de nosotros mismos. Solo en raras ocasiones el sentimiento de afecto trasciende todo rastro de referencia al ego, e incluso entonces su alcance es limitado.
solo se aplica a una determinada persona o grupo de personas y excluye a otras. Por el contrario, el amor que implica meta no depende de relaciones particulares con personas concretas. Aquí se omite por completo el punto de referencia del yo. Lo único que nos preocupa es irradiar a los demás con una mente de bondad amorosa, que idealmente ha de desarrollarse hasta convertirse en un estado universal, extendido a todos los seres vivos, sin discriminaciones ni reservas. La manera de impartir a meta este alcance universal es cultivarlo como un ejercicio de meditación. Los sentimientos espontáneos de buena voluntad ocurren demasiado esporádicamente y tienen un alcance demasiado limitado como para confiar en ellos como remedio para la aversión. La idea de desarrollar deliberadamente el amor ha sido criticada por artificiosa, mecánica y calculada. El amor solo puede ser auténtico cuando es espontáneo, cuando surge sin impulsos ni esfuerzos internos. Pero es una tesis budista que no se puede ordenar a la mente que ame espontáneamente. Solo se le pueden mostrar los medios para desarrollar el amor y ordenarle que practique en consecuencia. Al principio hay que emplear los medios con cierta deliberación, pero con la práctica el sentimiento de amor se arraiga, se injerta en la mente como una tendencia natural y espontánea. El método de desarrollo es la metta bhavana, la meditación sobre la bondad amorosa, uno de los tipos más importantes de meditación budista. La meditación comienza con el desarrollo de la bondad hacia uno mismo. Se sugiere que uno se tome a sí mismo como el primer objeto de metta, porque la verdadera bondad hacia los demás solo es posible cuando uno es capaz de sentir auténtica bondad hacia uno mismo. Probablemente la mayor parte de la ira y hostilidad que dirigimos a los demás surge de actitudes negativas que tenemos hacia nosotros mismos. Cuando metta se dirige hacia adentro, hacia uno mismo, ayuda a derretir la costra endurecida creada por estas actitudes negativas, permitiendo una fusión fluida de amabilidad y simpatía hacia afuera. Una vez que se ha aprendido a encender el sentimiento de metta hacia uno mismo, el siguiente paso es extenderlo a los demás. La extensión de metta depende de un cambio en el sentido de la identidad, de expandir el sentido de la identidad más allá de sus límites ordinarios y aprender a identificarse con los demás. El cambio es puramente psicológico en su método, totalmente libre de postulados teológicos y metafísicos, como el de un yo universal inmanente en todos los seres. Por el contrario, se basa en una reflexión sencilla y directa que nos permite compartir la subjetividad de los demás y experimentar la identidad de los demás. Al desarrollar metta hacia uno mismo, uno se considera objetivamente como una tercera persona. Además, el tipo de amor que se desarrolla no es egoísta, sino un desinteresado deseo altruista por el propio bienestar. El procedimiento comienza así por uno mismo. Si miramos en nuestra propia mente, descubriremos que el impulso básico de nuestro ser
es el deseo de ser felices y estar libres de sufrimiento. Ahora bien, tan pronto como vemos esto en nosotros mismos, podemos comprender inmediatamente que todos los seres vivos comparten el mismo deseo básico. Todos quieren estar felices, bien y seguros. Para desarrollar meta hacia los demás, lo que hay que hacer es compartir imaginariamente su propio deseo innato de felicidad. Usamos nuestro propio deseo de felicidad como clave. Experimentamos este deseo como el impulso básico de los demás. Luego volvemos a nuestra propia posición y les extendemos el deseo de que puedan alcanzar su objetivo último, que puedan estar bien y ser felices. La radiación metódica de meta se practica primero dirigiendo meta a individuos que representan a ciertos grupos. Estos grupos se establecen en un orden de alejamiento progresivo de uno mismo. La radiación comienza con una persona querida, como un padre o un profesor. Luego pasa a un amigo, luego a una persona neutral y finalmente a una persona hostil. Aunque los tipos se definen por su relación con uno mismo, el amor que hay que desarrollar no se basa en esa relación, sino en la aspiración común de cada persona a la felicidad. Con cada individuo hay que enfocar su imagen e irradiar el pensamiento, que esté bien, que sea feliz, que esté en paz. Solo cuando se consigue generar un sentimiento cálido de buena voluntad y amabilidad hacia esa persona, se puede pasar a la siguiente. Una vez que se ha tenido éxito con los individuos, se puede trabajar con unidades más grandes. Se puede intentar desarrollar meta hacia todos los amigos, todas las personas neutrales, todas las personas hostiles. Entonces, meta puede ampliarse mediante la difusión direccional, procediendo en las distintas direcciones, este, sur, oeste, norte, arriba, abajo. Entonces puede extenderse a todos los seres sin distinción. Al final, uno infunde el mundo entero con una mente de bondad amorosa, vasta, sublime e inconmensurable, sin enemistad, sin aversión. La intención de hacer daño. La intención de ser inofensivo es el pensamiento guiado por la compasión, karuna, que se despierta en oposición a los pensamientos crueles, agresivos y violentos. La compasión es el complemento de la bondad amorosa. Mientras que la bondad amorosa tiene la característica de desear la felicidad y el bienestar de los demás, la compasión tiene la característica de desear que los demás estén libres de sufrimiento, un deseo que debe extenderse sin límites a todos los seres vivos. Al igual que meta, la compasión surge al entrar en la subjetividad de los demás, al compartir su interioridad de forma profunda y total. Surge al considerar que todos los seres, como nosotros, desean liberarse del sufrimiento y, sin embargo, a pesar de sus deseos, siguen acosados por el dolor, el miedo, la tristeza y otras formas de dukkha. Para desarrollar la compasión como ejercicio meditativo, lo más eficaz es empezar con alguien que esté sufriendo realmente, ya que esto proporciona el objeto natural para la compasión.
Se contempla el sufrimiento de esa persona, ya sea de forma directa o imaginativa, y luego se reflexiona sobre el hecho de que, al igual que uno mismo, esa persona también desea liberarse del sufrimiento. El pensamiento debe repetirse y la contemplación debe ejercitarse continuamente, hasta que un fuerte sentimiento de compasión se apodere del corazón. Entonces, utilizando ese sentimiento como patrón, uno se vuelve hacia diferentes individuos, considera cómo cada uno de ellos está expuesto al sufrimiento e irradia hacia ellos el suave sentimiento de compasión. Para aumentar la amplitud e intensidad de la compasión, es útil contemplar los diversos sufrimientos a los que son susceptibles los seres vivos. La primera noble verdad, con su enumeración de los diferentes aspectos de dukkha, proporciona una guía útil para esta ampliación. Uno contempla a los seres como sujetos a la vejez, luego como sujetos a la enfermedad, luego a la muerte, luego a la tristeza, la lamentación, el dolor, la pena y la desesperación, y así sucesivamente. Cuando se ha alcanzado un alto nivel de éxito en la generación de compasión, mediante la contemplación de seres que están directamente afligidos por el sufrimiento, se puede pasar a considerar a las personas que actualmente disfrutan de la felicidad que han adquirido por medios inmorales. Se puede reflexionar que tales personas, a pesar de su fortuna superficial, están sin duda perturbadas en lo más profundo por los remordimientos de conciencia. Aunque no muestren signos externos de angustia interior, sabemos que acabarán cosechando los frutos de sus malas acciones, lo que les acarreará un intenso sufrimiento. Por último, se puede ampliar el alcance de la contemplación para incluir a todos los seres vivos. Se debe contemplar a todos los seres como sujetos al sufrimiento universal del samsara, impulsados por su codicia, aversión y engaño, a través de la ronda de repetidos nacimientos y muertes. Si al principio resulta difícil despertar la compasión hacia seres que son totalmente extraños, se puede reforzar reflexionando sobre el dictamen de Buda de que en este ciclo de renacimientos sin principio es difícil encontrar un solo ser que no haya sido en algún momento nuestra propia madre o padre, hermana o hermano, hijo o hija. En resumen, vemos que los tres tipos de intención correcta, de renuncia, buena voluntad e inofensividad, contrarrestan las tres intenciones erróneas de deseo, mala voluntad y nocividad. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de poner en práctica las contemplaciones que conducen al surgimiento de estos pensamientos. Las contemplaciones se han enseñado como métodos de cultivo, no como meras excursiones teóricas. Para desarrollar la intención de renuncia, debemos contemplar el sufrimiento ligado a la búsqueda del disfrute mundano. Para desarrollar la intención de buena voluntad, debemos considerar cómo todos los seres desean la felicidad. Para desarrollar la intención de inofensividad, debemos considerar cómo todos los seres desean liberarse del sufrimiento. El pensamiento malsano es como una clavija podrida alojada en la mente. El pensamiento sano es como una clavija nueva adecuada para sustituirla. La contemplación real funciona como el martillo utilizado
para clavar la clavija vieja con la nueva. El trabajo de clavar la nueva clavija es la práctica. Practicar una y otra vez, tantas veces como sea necesario para alcanzar el éxito. Buda nos asegura que se puede alcanzar la victoria. Dice que lo que uno reflexiona con frecuencia se convierte en la inclinación de la mente. Si con frecuencia se tienen pensamientos sensuales, hostiles o dañinos, el deseo, la mala voluntad y la nocividad se convierten en la inclinación de la mente. Si uno piensa frecuentemente en lo contrario, la renuncia, la buena voluntad y la inofensividad se convierten en la inclinación de la mente. Majjhima Nikaya 19. La dirección que tomamos siempre vuelve a nosotros mismos, a las intenciones que generamos momento a momento en el curso de nuestras vidas.